Seguimos en Telexis Mujer, estamos con el doctor Roberto Debac, que es médico infectólogo pediatra, y vamos a hablar acerca de meningitis por meningococo. Natalia. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, una pequeña introducción para ver bien qué es esto. Bueno, todos conocemos que las enfermedades infecciosas afectan a un grupo poblacional muy vulnerable que son los niños. Y la enfermedad por meningococo, o podemos decir en general, las meningitis afectan más frecuentemente a los niños que a los adultos. Y específicamente todos también conocemos que hay dos grupos de meningitis. Las meningitis que son como más benignas, que son las meningitis virales, que ocurren en época generalmente de verano, y las otras meningitis, las que son las llamadas bacterianas, que son realmente más severas. Y dentro de ellas, todos también conocemos a esta enfermedad que se llama meningitis por meningococo. A grandes rasgos podemos decir que la enfermedad más grave y que produce más alerta en la comunidad, en los padres e inclusive dentro del ambiente médico es la meningitis producida por el meningococo. Es una meningitis o un germen que produce una enfermedad realmente severa por sus altas tasas de complicaciones, es decir, la probabilidad de tener complicaciones y secuelas y por lo tanto también la mortalidad. En la Argentina seguramente muchos recordarán la década del 70 y la década del 90, donde hubo brotes epidémicos realmente importantes en toda Latinoamérica y específicamente en la Argentina. Y es por eso que la mayoría de los padres o la mayoría de la población en general, cuando se habla de meningitis, se refiere o se recuerda a las meningitis graves que ocurren en los niños y después, bueno, cuando hay brotes epidémicos también en los adultos, pero es una enfermedad realmente grave. Cuando un papá o una mamá escucha que su hijo tiene meningitis, la verdad que la palabra es aterradora, ¿no? Sí. Es muy preocupante. ¿Cómo se contagia la meningitis? Los contagios de las meningitis bacterianas, fundamentalmente por meningococo, por otro germen que se llama neumococo y hoy menos frecuentemente por otro, medio raro el nombre, pero es Haemophilus influenza, se contagian a través de las secreciones respiratorias. Todas estas bacterias se transmiten de una persona a otra. Una persona está colonizada, tiene este meningococo, en el caso específico del meningococo, en su garganta, y la transmite a través de las microgotas de saliva que va uno eliminando, que estas microgotas, cuando uno habla, van apareciendo, y cuando pronuncia algunas palabras o algunas letras específicas, van más lejos, como la P o la T, y entonces otra persona recepciona esta bacteria y si es susceptible, es decir, si está predispuesto a tener esta bacteria, la adquiere y luego hace la enfermedad. Por eso es que los niños más pequeños son los que tienen la enfermedad, producto de que son más susceptibles, son más sensibles, porque no han tenido la experiencia previa de enfrentarse. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo protegemos a los más chiquitos? La mayoría de la comunidad sabe que la meningitis es fiebre, dolor de cabeza y vómitos. Pero esta tríada de síntomas son los que aparecen cuando la enfermedad ya está. Los más precoces síntomas son la fiebre y el malestar, la irritabilidad. Hay un concepto que siempre los infectólogos pediatras damos, en más de 25 años de infectología pediátrica y del Hospital Garrahan, siempre recomendamos, tanto para los pediatras como mensaje, como para la gente en general, que mientras más pequeño es el niño y fiebre más alta tenga, y sea menos respondedores a los antitérmicos que uno utiliza, más probabilidad de que la enfermedad sea grave. ¿Qué fiebre para un chiquito? Fiebre más de 38 grados. Mientras más alta tengo la fiebre, si yo tengo 38, es menos grave si tengo 39 y es menos grave que si tengo 40. O sea, es una cosa conceptual. Fiebre muy alta en niños pequeños y resistente o no respondedores a los medicamentos es un signo de alarma. Por eso, también otro mensaje comunitario es que todo niño que tiene fiebre debe consultar rápidamente a su pediatra o al centro asistencial más cercano que tenga. El punto es este, ¿no? Me pongo en el lugar de papá que no conoce nada acerca del tema médico, que es la mayoría de los papás, y tu hijo tiene fiebre. Es un síntoma, un signo, mejor dicho, muy frecuente. Muy frecuente. Muy común. Entonces uno llama por ahí a un servicio de emergencia médica en esta época de invierno, donde las patologías respiratorias, los virus, los rinovirus, que son causantes de resfrío, es muy común. ¿Puede pasar desapercibido esto? ¿Puede haber un subdiagnóstico? Sí. Y perder una oportunidad de oro. Sí. La palabra es realmente demuestra tu conocimiento profesional. Dijiste oro.
hay una cuestión en las enfermedades infecciosas que son las horas de oro. Las horas de oro es cuando el médico pediatra o el médico adulto puede hacer un diagnóstico evitando una complicación o mejorando una terapéutica. En la enfermedad meningocócica específicamente es una de las enfermedades más complicadas detectar las horas de oro, porque para hacer el diagnóstico es una enfermedad rápidamente fatal y para hacer el diagnóstico el promedio son 19 horas. O sea, las 19 horas es el promedio internacional de que un niño o un adulto que tiene una enfermedad meningocócica hace las formas más graves. O sea, hay 19 horas para hacer el diagnóstico, pero la mayoría de los niños o los adultos que tienen fiebre o no consultan en esas primeras horas, o si consultan es tan inespecífico que hasta los pediatras más avesados pueden no tener claro un diagnóstico inicial. Por eso es importante esta referencia de que todo niño que tiene fiebre más de 38 grados y si son más pequeños más, rápidamente deben consultar rápidamente. Y inclusive, Guillermo, en las épocas invernales. En las épocas invernales, como vos muy bien decís, hay infecciones respiratorias, rinovirus, adenovirus, etcétera, que no podrían, o sea, que no dan grandes complicaciones. Pero cuando hay enfermedad respiratoria viral, también hay enfermedades bacterianas de estas graves que acompañan a estas semanas epidémicas, entonces también es un momento que tiene que uno realizar la consulta. Bueno, y ahora también tendría que realizar la consulta por la enfermedad viral en sí. Estamos viviendo momentos en que comienzan las épocas invernales y la circulación del virus de la gripe va a ser también bastante importante y los antecedentes ya lo demuestran. Bueno, usted es una persona, decía, que muy viajada, que viaja mucho. ¿Cómo es el argentino en cuanto a la reacción frente a este tipo de enfermedades? Otra de las preguntas muy buenas, porque ha sido estudiado, por ejemplo, en Latinoamérica, cuál es la percepción por parte de los médicos pediatras de las enfermedades graves, incluyendo la enfermedad meningocócica. Y la Argentina, al igual que Brasil y al igual que Colombia, los pediatras tienen una percepción adecuada de la enfermedad meningocócica. Tienen un buen acercamiento al diagnóstico, lo sospechan. Y eso es muy importante porque si el médico no sospecha la infección, pasa, se complica y luego termina en un centro asistencial. Pero la Argentina es uno de los países en el cual los pediatras, gracias a sus sociedades científicas como son la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, de la cual soy miembro, hay mucha educación médica acerca de estas patologías y los pediatras habitualmente están entrenados. Pero, le vuelvo a decir, es una enfermedad que es tan rápidamente fatal, o rápidamente, severa, con complicaciones y fatal, incluyendo en diferentes grupos etarios, que hace que uno deba estar o prevenido a través de una alta percepción y prevenido a través de las vacunas que existen, tanto para el neumococo, para el hamófilo como para el meningococo, y luego sí la alerta rápida de la consulta. Ahora, una persona que se ha vacunado, que ha cumplido con estas vacunas para estas bacterias, ¿puede tener otra meningitis de otro tipo? Sí, el esquema de vacunas de la Argentina es uno de los más adecuados y mejores de Latinoamérica. Inclusive la Organización Panamericana de la Salud en las últimas semanas ha definido que la Argentina tiene uno de los mejores esquemas de vacunas de Latinoamérica. Y en ese esquema se previenen las enfermedades, las meningitis por neumococo, las meningitis por meningococo, pero hoy no se previene la enfermedad por meningococo. ¿Por qué? Bueno, porque hay prioridades en la Argentina, pero esto no quiere decir que como tenemos una enfermedad realmente severa como es la del meningococo, no debiera asumirse responsabilidades también para la vacunación. Hoy en día las vacunas que previenen la enfermedad meningocócica se pueden administrar a partir de los 9 meses de vida y realmente no están dentro de calendarios oficiales, pero sí, por la severidad de la enfermedad, están altamente recomendadas para su utilización. Es una pregunta comprometedora seguramente, sí, no, por favor. Para después de la tanda. Si vos fueses funcionario estatal hoy y tuvieras la posibilidad de incorporar alguna vacuna que le falte al calendario, ¿cuáles vacunas colocarías? ¿Cómo no? ¿Te parece bien? Pequeña tanda, enseguida volvemos, no se vayan. Seguimos en Intelexis Mujer con el doctor Roberto Debac, médico infectólogo pediatra, y le había dejado pendiente una pregunta que era si fuese funcionario estatal, ¿qué vacuna o qué vacunas incorporarías al calendario nacional? Bueno, existen normativas internacionales para la incorporación de vacunas,
muchas están recomendadas por la Organización Panamericana de Salud. Entonces, en la Argentina se está evaluando y posiblemente las futuras vacunas que se incorporen sea vacuna de varicela, enfermedad altamente frecuente en los niños, las vacunas de rotavirus. Pero también hay otras vacunas, como la vacuna de meningococo, que la Argentina debería incrementar lo que se llama el conocimiento epidemiológico, la vigilancia epidemiológica del meningococo, porque hoy en día, no quiero complicar la comunicación, pero hoy en día hay 4 meningococos que producen enfermedad, el B, el C, el Y y el W, que se llama W135. Y la Argentina, al igual que Chile, Uruguay y parte de Brasil, en los últimos 5 años ha tenido un incremento de este W135. Es más, en los últimos meses Chile está viviendo un brote epidémico producido por este W135. Y lo que tiene la característica de este W135 que es más agresivo, tiene más alta mortalidad y más alta tasa de complicación. Por eso es que, y en la Argentina, el 60%, 6 de cada 10 personas que adquieren la enfermedad por meningococo es este W135. Razón por la cual yo creo que hay un capítulo en Argentina que se abre tanto en el sector público como en el sector privado, pero el sector público fundamentalmente es conocer un poco más profundamente a la enfermedad meningocócica producida por este W135 para evitar tasas de complicaciones y mortalidad en los pacientes que presentan esta enfermedad. Bien. ¿Qué pasa o qué pasaría o qué debería pasar en un colegio en el cual aparece un caso de meningitis? Bueno, la enfermedad meningocócica es podríamos decir, o es la única o una de las más frecuentemente produce alerta comunitaria con un caso. ¿Por qué? Porque es una enfermedad como rápidamente fatal, nadie la sospechó o puede ser que en lo rápidamente fatal no haya consultado, o si haya consultado no se haya llegado al diagnóstico. Cuando usted habla de fatalidad, habla del peor. Sí. Bueno. O sea, es una enfermedad que produce alta tasa de complicaciones, que son las secuelas. Complicaciones de mortalidad. Es una enfermedad que produce entre el 20 en pocas horas. En pocas horas. El diagnóstico son 19 horas y en los primeros 48 horas es la más alta mortalidad. Una mortalidad que, por ejemplo, en Chile están teniendo ahora del 25%. Quiere decir, de cada 10 personas que tienen enfermedad meningocócica en Chile, 3 van a fallecer por esta enfermedad. O sea, es una enfermedad muy grave. Realmente lo que uno ve con la enfermedad meningocócica es cuando ocurre un caso hay alta alerta comunitaria. Sí. Los colegios lo que tienen que hacer es primero llegar al diagnóstico de la enfermedad meningocócica que lo hacen los médicos del sistema de salud. Y si es meningococo, rápidamente dar lo que se llama profilaxis antibiótica. Antibiótico a los contactos cercanos, al aula, no al resto. Y por supuesto también las nuevas vacunas que hay para control del brote, que se llaman estas vacunas tetravalentes, que cubren el A, el C, el W y el Y. No hay que cerrar los colegios, porque muchas veces se cierran los colegios y un colegio que hay 200 familias, 200 alumnos, hay 200 familias separadas que no se comunican y que uno no sabe qué va pasando. Razón por la cual la recomendación es no cerrar el colegio, dar los tratamientos antibióticos a la gente del aula, y dar las vacunas y esto se controla. No, estoy bien. ¿Y qué secuelas puede dejar? Bueno, las secuelas realmente son las secuelas de la meningitis por meningococo. Tenemos muy poquito tiempo. Secuelas neurológicas, pérdida de la audición, ceguera y las secuelas motoras. Estos producen enfermedades en los miembros y pueden producir amputaciones de los miembros. O sea que tanto en los niños como en los adultos, y hicimos un estudio en el Hospital Garrahan y en el Hospital de Niños hace unos años, y el 14% de las enfermedades meningocócicas han tenido secuelas como evolución de su enfermedad. Te agradecemos muchísimo la presencia. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Natalia, como Próximo siempre, jueves. lindos tachos, me gusta. Nos vemos aquí nuevamente en Metro, todos los jueves, 19 horas. Chao.